El rechazo del informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre el perdonazo a Johnson en la práctica no vale mucho. Y no porque se haya rechazado tras un empate de 49 votos, o sea, casi in extremis, sino porque la labor de esas comisiones o las mismas comisiones investigadoras han perdido crédito y prestigio. Han perdido crédito y prestigio casi a la par que los mismos parlamentarios. Pregunta, ¿de qué valen las conclusiones de una comisión investigadora si de antemano se sabe su resultado dependiendo de si en ella hay una mayoría del oficialismo o de la oposición? ¿Cómo confiar en la supuesta labor de investigadores, y uno supone investigadores independientes en el sentido de que ponen por delante la verdad y no los prejuicios? Bueno, ¿cómo confiar en la supuesta labor de investigadores independientes, decía, de parlamentarios, que todo lo abordan desde su sesgo, desde su atalaya chica, desde su minúscula parcela, su distorsión, por así decirlo, partidista, sea oficialista u opositora? Han sido ya tantas las comisiones investigadoras carcomidas por esta distorsión que es difícil incluso confiar en cualquiera comisión que venga. Incluso los debates que se generan entre los parlamentarios en torno a estas comisiones o en torno a los informes o en torno a los mismos temas tienen casi algo de caricatura. Es como esas peleas de los antiguos titanes del ring, donde había mucho tongo, mucho, por así decirlo, aletazo falso, mucho aspaviento y poca sustancia, donde se actuaba desde un personaje, la caricaturización de un personaje. Cierto, por otro lado, no es nada de tongo lo que los parlamentarios reciben, y estoy hablando de sus sueldos, sus prebendas y para qué seguir. El oficialismo, y Julio Pereira, por ejemplo, el director del Servicio de Impuestos Internos, que ha sido tan cuestionado, deberían hoy día estar blandiendo como un estandarte el rechazo del informe de esta comisión investigadora sobre el perdonazo a Johnson. Pero no lo hacen. Y tienen razón en no hacerlo, porque ¿cómo uno podría ondear un estandarte que no dice nada? ¿Cómo respaldarse en una decisión de una comisión de la Cámara de Diputados que no tiene valor para buena parte de la ciudadanía? La oposición, que sabe tan bien hacer las cosas mal, se equivocó desde un comienzo, en este caso, al hablar del perdonazo a Johnson. ¿Y por qué se equivocó? Porque el tema o el nudo del problema no estaba allí. Cifra en mano, la actual dirección del Servicio de Impuestos Internos dice que ha hecho mejor la pega que las administraciones anteriores, las de la concertación. Incluso dicen que han preservado mejor los intereses del Estado, que no han devuelto impuestos, como antes, en virtud de deudas tributarias compradas por empresas a otras empresas. Queda, por cierto, en todo caso, un tema pendiente. Ojo con esto. Saber cuáles fueron las empresas beneficiadas con perdonazo en los gobiernos anteriores. Pero el tema entonces no estaba en el perdonazo mismo, en la gestión, por así decirlo, de la actual dirección del Servicio de Impuestos Internos. El tema estaba en lo que ha sido la gran, por así decirlo, desvergüenza de la administración del presidente Piñera, que son los conflictos de interés. Una marca registrada del actual gobierno, partiendo por el mismo presidente, al que tanto le costó o entender lo que eran los conflictos de intereses, o simplemente desprenderse de los bienes que generaban conflictos de intereses. A mi juicio, en el caso de Julio Pereira, la duda instalada es esta. Esta es la duda. El Servicio de Impuestos Internos terminó siendo parte de una mesa de negocios en la que Cencosud de Horst Polman compró Johnson, cuando una de las condiciones para la compra era que Johnson lograra este perdonazo del Servicio de Impuestos Internos. El problema, y de ahí la duda, es que Pereira efectivamente recibe 20 millones de pesos por un arriendo mensual a Cencosud y que más encima él ordenó que se lograra este acuerdo con Johnson y que además se le mantuviera informado. No tuvo la prudencia, uno podría decir incluso no tuvo el pudor, de hacerse a un lado. El caso a mi juicio constituye una figura clásica de conflicto de interés, pero hay que verlo. No se puede en todo caso eludir, hay que verlo. Afortunadamente uno podría decir que el caso está en la Contraloría, porque hay un sumario, también hay una auditoría. ¿Qué es lo más importante a mi juicio ahora? Bueno, que esta Contraloría, la de Ramiro Mendoza, hasta ahora, no ha actuado desde los prejuicios, a diferencia de lo ocurrido en las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados.